Todos que está mirando, le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Y en esta mañana vamos a continuar con el Pirkei Avot. Estamos en el capítulo 2 y Mishnah 10. Vamos a mirar en este video el mal compañero, es decir, el mal vecino y el mal deudor. Vamos a mirar esto porque ya es de gran importancia. El mal compañero, el mal vecino. Las palabras del Rabino Yahushua pueden explicarse de forma similar. No basta con una persona no se comporte siempre como buena compañera para afirmar que se encuentra en el mal camino. El mal compañero es aquel que se complace en corromper a sus semejantes. Lo mismo sucede con las palabras del Rabino Yahushua. El que actúa de una manera fría y reservada con la gente que le rodee no debe ser considerado por ello un mal vecino, pero el que atormenta, atosiga y perjudica por cualquier motivo a los que viven a su lado, ese sí va por el mal camino. Oh, cuántas cosas podemos decir, estas personas están yendo por el mal camino. El mal deudor de todos los discípulos del rabino Shimon ben Natanael es el único que no presenta la antítesis de su primera posición. En efecto, el antítesis de el buen previsor hubiera sido el que no contempla la consecuencia de sus actos. En cambio, el rabí Shimon habla del que pide un préstamo y no lo devuelve. Según él, el mal camino. La mayoría de los comentaristas resuelven la dificultad argumentando que el hecho de no devolver el préstamo supone, por parte del responsable de dicha acción, una falta de previsión. En efecto, si alguien no reembolsa lo que se le ha prestado, pierde su crédito. No tarda en adquirir fama de mal deudor y como consecuencia de ello nadie le presta nada. Y el que se va a la quiebra inevitablemente. Este razonamiento corresponde a una verdad de experiencia que no admite discusión, pero resulta extraño que el rabí Shimon haya buscado en la Torá una prueba para apoyar lo que es evidente por sí. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar explicar su sentencia de otra manera, aparentemente al contrario de evaluar las consecuencias es no evaluarlas. Pero lo que realmente se opone al hecho de prever el resultado de nuestros actos es el hecho de contemplar perfectamente los efectos que van a producir nuestras malas acciones sin renunciar por ello a cometerlas. El que no prevé lo que va a suceder después no está ni en el buen camino ni en el malo. Solo cuando una persona se cuenta de las tristes consecuencias que va a acarrear su insensato comportamiento y cuando a pesar de ellos no modifica sus intenciones solo entonces se encuentra en el camino que conduce al abismo. No sé si usted ha sentido alguna vez que cuando tienes muchas deudas estás como hundiéndose en un abismo. De esto se trata. Muchas personas pueden sentir en determinado momento la necesidad de recurrir a un préstamo y lo hacen con las mejores intenciones y piensan pagar al vencer el plazo, pero llega la fecha y se ven en la imposibilidad de saldar la deuda. El rabino Shimon no se refiere a esta categoría de deudores, se refiere a los que no tienen la menor intención de pagar desde el momento que le piden el préstamo. Estos saben de sobra que sus amigos son conocidos y no tardarán de abrir los ojos, que entonces perderán su confianza y se encontrarán en una situación crítica. Rabbi Shimon nos pone en guardia sobre y contra tales procedimientos y respalda su advertencia con el versículo del Salmo, en el versículo que no dice, lo ve rasha velo meshalem. El versículo dice, sino claramente, lo ve meshalem, sino velo yeshalem. Es decir, el malvado es el que no piensa reembolsar el dinero
desde el preciso instante que recibe el imprecepto. Pero el Dios de justicia es misericordioso y regala al acreedor lo que el malvado le ha usurpado. Y por esta razón nos dice el sabio, el mal pagador contrae la deuda en cierto modo con Dios, ya que Dios reembolsa al acreedor en su lugar, y así pues la obligación de toda persona no es de calcular las consecuencias de sus acciones, sino también actuar de acuerdo a las previsiones, es decir, alejarse de todo lo malo que ha podido presentir. Rabbi Shemen cita el Salmo 37, verso 21, para expresar lo que deben ser las relaciones del hombre, tanto con su creador como con sus semejantes. El malvado que se desentiende de Dios y de su santa ley, que solo vive para el placer y no cumple con sus obligaciones en este mundo, tiene que saber lo que le acarreará inevitablemente su forma de actuar. Y así como el deudor de mala fe no puede escapar de su justo castigo en esta vida, del mismo modo, el que se dedica a contraer deudas con Dios no se preocupa por obedecer sus mandamientos, deberá pagar por sus comportamientos. El hombre es la obra maestra de Dios, quien le aventajó con relaciones a las demás criaturas. Tiene un cuerpo perfecto, camina de pie y con la frente despejada a sus manos y poseen habilidad. Dios insufló en él parte de su espíritu y le concedió el beneficio de la razón y de la inteligencia, le gratificó con el don de las palabras. Lo único que el Todopoderoso exige a cambio de tantas bondades es obediencia y amor. Si el hombre se los niega, si como no pagará sus deudas y algún día se le demandará. En cuanto a nuestro pueblo, en particular, los favores que Dios le ha otorgado y sigue otorgándole son aún más numerosos. El que ha elegido a Israel entre todas las naciones de la tierra y le ha elevado hasta su altura en las horas de dolor y tormento, le ha brindado su protección, mientras que los demás pueblos de antigüedad han desaparecido con el paso del tiempo. Israel se ha perpetuado milagrosamente y además Dios nos ha revelado la verdad y ha modelado nuestra vida con sus santos mandamientos para prepararnos para la felicidad eterna. En conclusión, nos ha colmado de bondades y por lo tanto le debemos obediencia por los favores que nos ha concedido por adelantado, que equivalen a una deuda que hemos de pagarle con una vida ejemplar. El que no lo entiende así se encuentra en el camino de la perdición eterna. Y aquí terminamos la porción de Pirkei Avot, Mishnah 10, sobre el mal compañero y el mal deudor. Recuérdase, no deber a nadie nada es en sí lo ideal y en sí solo deber el bien y hacer el bien a todo que nos rodea. Shalom, shalom, le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel.